Bueno, pues vamos a empezar con este tema de cálculo de áreas y perímetros con razones trigonométricas. Diríamos que es la continuación del tema de la semana anterior, ya que vamos a manejar, digamos, los mismos cálculos y únicamente vamos a terminar con el cálculo del área y del perímetro de los triángulos vistos en cada ejemplo. Vamos a empezar con este triángulo. Se nos proporciona la medida de un ángulo, se nos proporciona la medida de uno de los lados y nos piden calcular el área y el perímetro. Ok, el área hay que recordar que se puede calcular mediante una fórmula que es base por altura entre 2. Y el perímetro pues es la suma de todos los lados. Entonces para eso necesitaríamos conocer los lados que hacen falta. Por ejemplo, en este triángulo no se conoce la base. Es una incógnita. No se conoce la altura. Es otra incógnita. Entonces lo que vamos a hacer es empezar por calcular estos dos lados desconocidos. Y vamos a ocupar lo que ya hemos manejado en el cálculo de distancias desconocidas con razones trigonométricas. Primero, vamos a calcular el valor de B. Y entonces decimos, bueno, B me representa el cateto adyacente del ángulo que tengo. Esa sería mi incógnita, eso es lo que voy a buscar. Y el dato que se me proporciona, este de 26, como está enfrente del ángulo de 90, ese será la hipotenusa. Y dices cateto adyacente e hipotenusa. Y observas que se trata del coseno. Entonces dices, coseno de 24 grados es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. El resultado es una ecuación que nos permite calcular el valor de B. Y lo despejamos. B que divide pasa multiplicando, tal como ya lo habíamos hecho anteriormente. Y por último, únicamente utilizas tu calculadora y dices 26 por el coseno de 24, que les da 23.75. Váyanlo checando, por favor. Metros. Y ya determinamos el primer valor desconocido, que en este caso era la base del triángulo. Vamos con el segundo valor. Vamos con H. Entonces decimos, H es el cateto opuesto del ángulo. Ok, lo anoto. Y el dato que tenemos, ya habíamos dicho que ese 26 es la hipotenusa. Entonces, cateto opuesto e hipotenusa, estamos hablando de la razón trigonométrica llamada seno. Y entonces dices, seno de 24 grados es el cateto opuesto H entre la hipotenusa 26. Y tenemos un despeje parecido al del anterior. Este 26 que divide pasa multiplicando. Y ese sería el valor de H. Y ahora hacemos el cálculo. 26 por el seno de 24 grados. Y me aparece 10.57. 10.57 metros, ya que es una longitud también.
hasta aquí es el, digamos, el proceso que ya hemos manejado o que estuvimos manejando la semana anterior. Lo diferente es simplemente terminar con el cálculo del área y del perímetro. Y entonces dices, área es igual a base por altura sobre 2. Y entonces dices, la base mide 23.75 por la altura que mide 10.57. Y todo esto entre 2. Ya únicamente usas tu calculadora para el cálculo. 23.75 por 10.57. El resultado que te dé en la calculadora, sin borrarlo tal como está, divídelo entre 2. Y te da 125.51. No hay que olvidar que las unidades del área son cuadradas. En este caso estamos utilizando metros, entonces serán metros cuadrados. Vamos ahora con el cálculo del perímetro. No hay que olvidar que el perímetro es la suma de todos los lados, que será este lado que se nos proporcionó de 26, más los dos que calculamos, el de 23.75 más el de 10.57. La suma de los tres lados, ese sería el valor del perímetro. Entonces decimos 26 más 23.75 más 10.57. Resulta 60.32. 60.32 metros. Recordando que el perímetro es una unidad lineal. No sé si hay algún comentario o duda, muchachos. No, profe, bueno, yo no. Sí. Sí, dime. No, que no, por el momento ya no tengo dudas. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Nuevamente tenemos un triángulo rectángulo. Nuevamente vamos a ver cuáles son las incógnitas. En este caso, bueno, no se conoce la altura. Vamos a anotarlo. Que va a ser una incógnita. Un valor desconocido. Y este lado, que ya vimos que es una hipotenusa, pero bueno, vamos a manejarlo simplemente como lado. L mayúscula. Ok, y entonces vamos a empezar por H. Podríamos empezar por cualquiera de las dos, pero bueno, vamos a elegir H. Observa que para la figura H es el cateto que está enfrente, por lo tanto será el cateto opuesto. Y el dato de 13 es el cateto adyacente porque está pegado al ángulo. Entonces sería cateto adyacente. La razón trigonométrica que me relaciona al opuesto y al adyacente es la tangente. Entonces escribo tangente de 61 grados es igual al cateto opuesto H entre el cateto adyacente 13. Y tenemos la ecuación que me permite que al despejar H encuentre su valor. Este 13 que divide pasa multiplicando. Y al hacer esta operación de 13 por la tangente de 61, les da 23.45. Chéquenlo, por favor.
metros. Ok, vamos ahora con el cálculo de L. Habíamos hecho mención que L es una hipotenusa. Esa es la incógnita que voy a buscar, esa hipotenusa. Y el lado que se nos proporciona, este de 13, también ya habíamos mencionado, que es el cateto adyacente del ángulo. Entonces dices, bueno, la hipotenusa y el cateto adyacente están relacionados con el coseno. Y eso escribes. Coseno de 61 grados es igual al cateto adyacente 13 entre la hipotenusa L. Observas que ahora la incógnita está aquí abajo en el denominador, entonces acuérdate cuál es el proceso. Es pasar esta L del lado izquierdo. Y si L está dividiendo, pasa multiplicando al coseno de 61 grados. ¿De acuerdo? Esta L pasó para acá. Y ahora, para poder despejar a la L, digo que el coseno de 61 que está multiplicando pasará del lado derecho dividiendo. Ahora será 13 entre el coseno de 61. Y les resulta 26.81. Repito, vayan checando los cálculos. Ok. Ahora ya vamos a la parte final en donde vamos a calcular el área y el perímetro. Entonces decimos base 13 por altura 23.45 entre 2. Entonces dices 13 por 23.45 y lo que te salga ahí mismo entre 2. Y te resulta 152.42. Metros cuadrados. El perímetro, bueno, ya habíamos hecho mención que es la suma de todos sus lados. El de 13 ya nos los habían proporcionado como un dato y nosotros calculamos los otros dos. Entonces únicamente sumas 13 más 23.45 más 26.81 y les debe resultar 63.26. Metros lineales, que sería el perímetro de la figura. Lo que están ustedes observando es un ejercicio completo de lo que van a estar haciendo para esta semana, que sería obviamente pues semejante a lo que ustedes van a realizar en su examen del viernes.